Hola, buenos días chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase. Buen día y vamos a ver lo que son fracciones decimales. Son fracciones decimales todas aquellas en el cual el denominador es de potencia de base 10. Tenemos un ejemplo donde tenemos 5 décimos. Esa es una fracción decimal ya que el denominador es de potencia de base 10. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una fracción de potencia de base 10, también hay una regla en la cual nos dice que si nosotros en nuestra potencia, es decir, en nuestra base, en nuestro denominador, tiene un 0, lo único que debemos hacer es correr el punto hacia el lado izquierdo para volverlo un número decimal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde estamos viendo que es 10, tenemos un 0, entonces imaginariamente tenemos un punto atrás del 5 y lo que vamos a hacer es correrlo hacia el lado izquierdo. Aquí tenemos y nos quedarían 5 décimos. De igual manera, si nosotros presentáramos una donde tuvieran dos ceros, lo que vamos a hacer aquí es correr los dos ceros. Por ejemplo, aquí estaría el punto, sería una y dos posiciones. Adelante de lo que vamos a hacer es agregar un 0, ya que ya no hay más números. Cuando no tengamos los números suficientes, lo que vamos a hacer es agregar un 0, la cantidad de ceros que sean necesarios. Les voy a mostrar otro ejemplo donde dice 233 milésimas, donde nosotros corrimos 3 posiciones, es decir, 1, 2 y 3. ¿Sí? Se corrieron 3 posiciones y se agregó el 0. Hay ocasiones en las cuales no nos alcanzan los ceros, como se los había comentado. Por ejemplo, acá tenemos una milésima y lo que tenemos que correr son 3 posiciones. En este caso tendríamos que correrla 1, 2 y 3. Como no tenemos más números para poder correrlo, lo que hacemos es agregar ceros. En este caso nos quedaría 0.00, milésima. Hay casos también en los cuales nosotros tenemos la cantidad necesaria de números. Por ejemplo, acá nos tenemos 233 décimos. Lo que vamos a hacer ahí nos dice que solo tenemos que correrlo una posición. En caso, como dice que tenemos que correrlo una posición, nos quedaría 23 enteros y 0.3 décimos. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con números decimales tenemos que tomar en cuenta que esta es dividida en 3 partes. La parte del punto hacia el lado izquierdo es conocido como parte entera, el punto es conocido como punto decimal y del punto decimal hacia nuestro lado derecho es conocido como parte decimal. Nosotros sabemos que las posiciones o los números de la parte entera son conocidos como unidad, decena, centena, unidad de millar y así sucesivamente. Y también tenemos para este lado tenemos nombres específicos. Del punto hacia el lado derecho, la primera posición es conocida como décimo, la segunda posición como centésimo, la tercera como milésimo, la siguiente como 10 milésimos, la siguiente como 100 milésimos y así sucesivamente. Cuando nosotros vamos a leer un número que es decimal, lo que tenemos que hacer es leer la cantidad que nos aparece y antes del punto y agregarle enteros. Y luego al leer esta cantidad, lo que agregamos sería el nombre de la última posición. En este caso sería, por ejemplo, 3.458 enteros, 17.553, 10 milésimas. Esa es la forma de la lectura de un número decimal.